Bueno, estamos leyendo la historia de Yosef y de Jacob en la tierra de Egipto. Ya Yosef mudó a toda su familia, la familia llegó, se asentó, se puso cómoda en la tierra, como dijimos que era lo mejor o no de la tierra de Egipto, depende a qué te dediques, depende de qué trabajes, y cómo esta mudanza fue muy buena en el corto plazo, cómo les permitió a los judíos de aquel entonces no morir de hambre, no desaparecer, pero también los llevó a una futura trampa en donde en el momento quedaron atrapados. Ahí cambiamos de página, estamos correctamente en la página, perdón, capítulo 47, versículo 14. Yosef recolectó todo el dinero de Egipto y Canaán para pagar la comida que la gente estaba comprando. Yosef trajo todo el dinero al tesoro del faraón. Como les dije alguna vez, primera vez, pero no última, que un líder, que un rey, que un poderoso elige un judío para un trabajo sucio. El judío busca ser eficiente, lo hace con eficiencia, y a partir de ese momento empieza a sembrar en esa sociedad un futuro odio a ese judío, a ese colectivo, que con el tiempo y mucho después se va a llamar antisemitismo. Pero por ahora no podemos ni hablar de la palabra. Acuérdense que la palabra aparece en el siglo XIX. ¿Todos escuchan bien? Ok. Esperen que hay más gente para admitir. Entonces les decía que esa palabra es del siglo XIX, falta un montón, pero la actitud de ponerse en manos de ser eficiente con el trabajo que te encomienda un poderoso y hacer tu tarea bien sin medir el impacto o la imagen que te genera realizar esto, transforma a Yosef en el primer judío moderno. Y entendemos moderno como judío que se integra a la cultura, que se asimila a esa cultura y que desde esa cultura se destaca. Y cuando se destaca es observado de afuera con ojos bastante críticos. Esto es lo que le pasa a Yosef, o esto es lo que nos pasa como minoría viviendo en medio de otra mayoría. Y de Yosef para acá nos vamos a preguntar todo el tiempo como judíos, cosa que no está buena, pero que nos pasa. ¿Está bien que nos destaquemos en la sociedad en la que vivimos? ¿Tenemos que ser más cuidadosos que el resto de la población? Porque cada una de las cosas que hacemos mal se le atribuyen a todo el colectivo. ¿Debiéramos no ocupar lugares públicos para no exponer al resto de los judíos? No hay respuesta. Cada vez que a un judío se destaca en la sociedad, está el que dice, lo felicito, somos ciudadanos de primera como los demás, y tiene la posibilidad de hacerlo, y otros dicen, no, bájenlo, porque se va a mandar una macana, y vamos a ser todos los judíos culpables. Sin embargo, uno podría rebatir los dos argumentos. Uno, más que nada desde lo empírico, desde la experiencia, nos fue muchas veces mal con eso, y el otro podemos rebatir desde la lógica. Nadie dice el estafador cristiano, el corrupto cristiano, la gente dice el corrupto judío, el estafador judío, y obviamente si vemos los delitos de un país, sobre todo en Argentina, vamos a ver que la mayoría de los delitos no son cometidos por judíos. De hecho, tenemos un país tremendamente corrupto y el porcentaje de judíos en los gobiernos es bajísimo. Sin embargo, hay uno y nos preocupa porque cuando lo enganchen a ese, la ligamos todos. Bueno, este problema pasó con Yosef por primera vez en la historia, primera vez,
y desde ahí hasta hoy sigue haciéndonos ruido. Y nadie le puede encontrar una solución definitiva. Cada argumento tiene su pro y su contra, lo que está bien o lo que está mal, lo que está a favor o lo que no está a favor de pensarlo así. Bien, a ver, tenemos chats. El casamiento en pandemia es judío. Peckerman, el tenista, es argentino. ¿Hablas de Peke Schwartzman cuando decís Peckerman, Claudio? ¿O quién es el tenista Peckerman? Porque Peckerman es el técnico de fútbol o el Peke Schwartzman. Pero no sé, tal vez hay un tenista Peckerman que yo... Ah, me pone que sí, ok. Supongo que sea el Peke Schwartzman. Pero claro, Peke lo hiciste judío, Peckerman es el Peke judío. Está muy bien. Pero sí, es Schwartzman que es judío. Y lo del casamiento judío pasó exactamente eso. Obviamente que ahí hay un componente más. Y es que no es un político que es de origen judío, o que tiene apellido judío, o que tiene su judaísmo en privado, sino que esto fue un acto judío público más complejo. Igual no tiene por qué ser el casamiento judío, porque puede haber sido de cualquier religión y hubiera sido lo mismo. Hay una muy pequeña diferencia cuando uno comete una transgresión a la ley siendo oficialmente un religioso judío. No es lo mismo. Hay como otro peso ahí. Pero tenés razón, en el fondo tenés razón. Bien, volvamos al texto, sigamos avanzando con la Torá. Yosef enfrentado a la tarea de cumplir su trabajo, ser eficiente, pero al hacerlo se gana el odio de sus conciudadanos. 15. Cuando el dinero en Egipto y Canaán se agotó, los egipcios de todas partes acudieron a Yosef. Danos pan, ellos lloraron. ¿Por qué deberíamos morir antes que tú solo porque no hay dinero? Hablemos un segundo de qué es el dinero. El dinero en hebreo se dice kesef, y la plata o el dinero es uno de los ingredientes o de los elementos más complejos con los que tenemos que aprender a relacionarnos. Cada uno de nosotros tiene un vínculo con el kesef. Y el vínculo que desarrollemos puede ser un vínculo sano o un vínculo enfermo. Como nos pasa con la gente, como nos pasa con todo. Y hay que saber que el kesef no es ni bueno ni malo. Lo bueno o lo malo es la utilización que hacemos de ese dinero o el vínculo que construimos con ese dinero. En otras tradiciones religiosas, el dinero puede ser malo, pecaminoso, o puede ser algo despreciable. No pasa eso en el judaísmo. Y otros nos acusan de que endiosamos al dinero. Tampoco es cierto. El dinero no es ni bueno ni malo. Ahora, lo que uno tendría que entender en el fondo es que el dinero es un medio para otra cosa. Y el problema es que muchas veces terminamos transformando un medio en un fin en sí mismo. Entonces, antes de pensar nuestro vínculo con el dinero, los invito a entender bien claro y a tenerlo siempre presente que el dinero es simplemente un medio. Entonces siempre preguntémonos, bueno, ¿para qué lo quiero? ¿Cuál es el fin que me va a permitir ese dinero? Y cuando tengamos eso en claro, vamos a desarrollar un mejor vínculo con ese dinero, porque no vamos a colocarlo en el punto del fin en sí mismo. Y como no es un fin en sí mismo, no vale cualquier cosa para obtenerlo. Cuando el dinero se transforma en un fin en sí mismo, estamos mucho más dispuestos a lograrlo, alcanzarlo, porque tenemos que llegar, es el fin. Ahora, si es un medio,
Cuando no lo tengamos como medio para conseguir el verdadero fin, usaremos otro medio. Y si usando ese medio nos alejamos del fin, tampoco sirve. Entonces pensemos muy bien nuestro vínculo con el dinero y cómo queremos utilizarlo y para qué lo queremos utilizar. Y eso nos va a ayudar mucho a vincularnos mejor. Pero ¿saben qué? Somos especialistas en engañarnos. No nos engañemos. Porque podemos justificar muy bien, somos todos sofistas. Y cambio, no, yo el dinero no lo quiero, a mí lo que me importa es mis hijas, que no les falte nada. A mí la plata no me importa, pero yo la quiero solo por ellas, ¿no? Si no fuera por eso, yo me arreglo con poquito. Somos fáciles de engañar, sobre todo por nosotros mismos. Entonces, tenemos que ser bien honestos y tener muy en claro. No está mal intentar tener dinero en la tradición judía, jamás va a estar criticado, solo está mal tener una relación enferma, perversa o obsesiva con el dinero, o transformar al dinero en un fin y hacer cualquier cosa para conseguirlo lograr. Dicho esto, volvamos al texto y vemos que a la gente se le agotó el dinero. Y cuando se te agota el dinero, lo que también se te agota muchas veces es la racionalidad. Porque para pensar tenés que estar tranquilo. Y si no tenés dinero, perdés esa tranquilidad. Y entonces solés pensar mal. El problema de la falta de dinero es lo que nos puede generar a nosotros en las decisiones que estamos a punto de tomar. Y entonces hay que tener mucho cuidado porque esta gente se desesperó, lloró, y entonces en la desesperación haces cualquier cosa. Por eso en el Talmud hay una frase que ya alguna vez dijimos y es muy conocida, y dice, Im ein kemach ein Torah. Kemach en hebreo es harina. Si no hay sustento, si no hay parnasá, si no hay harina, si no tenés la capacidad de comprar comida, no podés dedicarte a lo espiritual, no hay Torah. Si vos no tenés la necesidad básica satisfecha, no podés pensar, no podés vincularte con lo espiritual. Entonces hay que entender que cuando nos falta esto, el sustento, el dinero básico para vivir dignamente, todo el resto se pone en peligro. Ahora, la frase dice, y mein Torah en Kemach. Pero si no hay espiritualidad, si no hay Torah, si no hay pensamiento, si no hay sabiduría, cada uno póngale a Torah la palabra que más lo identifique, tampoco hay sostenimiento. Porque el sostenimiento no alcanza con lo económico. Para estar sostenido, tenés que tener también una dimensión espiritual cubierta. Entonces, es muy malo no tener sustento económico porque te anula. También es muy malo no tener sustento espiritual, porque te achica. Entonces tenemos que lograr, obviamente, un equilibrio entre las dos. Beatriz me pregunta, ¿esto ocurre o lo dice en todas las religiones? ¿A qué te referís, Beatriz, con esto? Porque hay religiones que tienen un vínculo con dinero muy distinto. Hay religiones tradicionales que hablan que el dinero es malo, que la pobreza es buena. Tomás dice, ¿estás hablando de esa época o de la actualidad? De todas las épocas, porque hay conceptos que no cambian. No es ningún secreto que hay religiones que alaban la pobreza, que los santos son personas que renunciaron a todos los bienes y se encerraron y no disfrutaron de ningún bien, porque eso es un valor. Entonces, hay una versión. En el judaísmo no existe ese concepto. Jamás pondríamos en alguien un atributo positivo, renunciar a todo y encerrarte en la pobreza y en la castidad, por ejemplo. No sería nunca un valor. Son vínculos distintos, ni peores ni mejores. Bueno, teniendo la Torá por delante, sigamos leyendo. Trae tu ganado, respondió Yosef, si no hay más dinero, te daré lo que necesites a cambio de tus
animales. Muy buena idea para un administrador de bienes ajenos, o muy mala idea para un administrador de bienes ajenos. Porque, por supuesto que... Beatriz dice, a que si no hay dinero no se puede pensar. Bueno, pero esto que te decía, cuando la concepción religiosa pone en la pobreza un valor y en la pobreza elegida un valor espiritual, hay otra concepción. Uno puede pensar que los ayunos permanentes y constantes son lo mejor que te puede pasar en la vida y hace falta muy poquito para subsistir. No es lo que pensamos en general en el judaísmo, pero sí, tiene que haber una subsistencia básica para todos. Bueno, Yosef pensó en lo mejor para el faraón. Y lo mejor para el faraón era aprovechar la debilidad del pueblo y en esa debilidad logró extraer mayor ganancia. La pregunta que todos nos tenemos que hacer es si está bien aprovecharte de la necesidad del otro. Y entonces los invito a pensar, esperen que tengo un chat que dice poca empatía de parte de Yosef con los necesitados. Bueno, hablemos un poquito de eso y veamos, como siempre hacemos, al Yosef adentro nuestro. ¿Cuántas veces buscamos el punto débil del otro para obtener algún beneficio propio? Lo que hizo Yosef acá fue eso. Entendió que la debilidad del pueblo era que tenía hambre y no tenía dinero para comprar comida, porque había sequía, y encontró ese punto débil para beneficio ni siquiera propio de su jefe, que en realidad era propio porque si a tu jefe le va bien, vos quedás obviamente mejor parado. Y si bien esta actitud a veces es repudiable y obviamente que vista y analizada con la distancia lo podemos hacer, yo me pregunto cuántas veces nosotros hacemos lo mismo. Y cuántas veces en esa búsqueda de sacar ventaja o provecho de la debilidad de otro, no estamos atacando nuestra dimensión espiritual. Cuando el único objetivo es ganar más, cuando el único objetivo es derrotar al otro, todo vale. Y en ese todo vale es donde perdemos parte de nuestra dimensión más elevada. Por eso creo que el mayor error que podemos cometer es pretender tener razón o ganar a toda costa. Hay veces que hay que tener razón y ganar y otras veces que no, porque no lo vale, porque lo que tenemos que hacer para lograrlo no lo vale. ¿Vieron cuando estás discutiendo con alguien y sabés que tenés el argumento para humillarlo? Sabés que si decís eso, lo dejás mal parado. ¿Tenés que usarlo o no tenés que usarlo? Esa es la debilidad del otro. ¿Y cuántas veces lo usamos igual? ¿Cuántas veces llevamos al otro a una situación en donde no le queda salida? Entonces, lo que hizo Yosef, y nos parece tan criticable, lo hacemos nosotros también, y por eso la Torá nos plantea personas humanas en las cuales podemos vernos para aprender más de nosotros y para tomar decisiones de cambio si creemos que valen la pena. Creo que acá estamos frente a una de ellas. 17. Trajeron su ganado a Yosef, y Yosef les dio pan a cambio de caballos, rebaños de ovejas, rebaños de ganado y burros. Los vio durante ese año con pan a cambio de todo su ganado. Interesante cómo la gente, para subsistir, obviamente hace cualquier cosa, y cómo Yosef tuvo una frialdad, una tranquilidad para provocar esta situación. Ahora, los bienes materiales que la gente estuvo dispuesta a entregar, o los animales, que eran en aquel momento era tu patrimonio, tus animales eran parte de tu patrimonio. No pensemos en las mascotas de hoy en día, sino en los ganaderos y su ganado. Todo este mundo económico y material
habla de una parte nuestra muy importante. Ustedes saben que todo lo material en hebreo se dice homer. Y eso es algo denso y pesado en hebreo. Todo lo que está vinculado a nuestros bienes nos atan a la tierra, nos tiran para abajo. Todo lo que tenga que ver con nuestras propiedades nos hunden. Tener que elevarse a veces es aprender a no aferrarte, a no agarrarte a esos bienes materiales. El problema no es que los tengas o no los tengas. El tema es que los quieras tener y abrazar a toda costa. Eso te impide algún movimiento hacia arriba o de elevación. Tengo un par de chats. Por eso los egipcios no se dedicaban al ganado, los tenían, pero no los usaban como ganado, pero los caballos u otros animales sí eran usados en Egipto. De hecho, sabemos que los caballos era algo con lo que los egipcios usaban en la guerra y llevaban los carros, y así fue como persiguieron a los hebreos. Así que sí, tenían animales, no los comían, y por eso los usaron para pagar, y se llevaron pan a cambio. Eva dice, los egipcios no eran agricultores, no en su mayoría, pero había. Yo les conté que en las orillas del Nilo se cultivaba, y les conté que por eso los judíos rezamos mirando para arriba, porque no teníamos orilla del Nilo para cultivar. El único agua que caía era el de la lluvia. Entonces sí, había algunos egipcios que eran agricultores, no eran habitualmente ganaderos. Y Cecilia pone, desde ahí es donde los cristianos entendemos la pobreza. No sé qué significa desde ahí. Desde lo que decías antes con respecto a los bienes, a lo material. Aferrarte a lo material. Claro, exactamente, o sea, desde ahí lo entendemos, o sea, todo lo que sea aferrarse a los materiales, a los bienes, bueno, desde ahí se hace la renuncia, ¿no? Justamente. ¿Se entiende? Bien, gracias. Volvemos a la Torá. El año llegó a su fin, se acercaron a él al año siguiente y le dijeron, no te ocultamos nada, Alteza, pero dado que el dinero y las existencias de animales están agotadas, no queda nada para usted, además de nuestros cuerpos secos y nuestra tierra. Claro, cuando estás desesperado, no pensás a largo plazo, pensás en lo inmediato. Y crees que lo inmediato después te va a permitir cambiar, mejorar tu situación. Y lamentablemente, no siempre pasa eso, se agotó el animal y después empieza a pensar, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No tenemos más animales. ¿Cómo seguimos comprando comida? Y la nueva estrategia de Yosef, ya me imagino que la están visualizando o la conocen. Si solamente les quedan los cuerpos y la tierra, bueno, siguen teniendo bienes para comerciar y seguirá buscando cómo hacerlo. Elena pregunta, o Saúl, ¿en qué vivían los egipcios? Perdón, ¿de qué? ¿De qué vivían los egipcios? Obviamente de un montón de actividades. La agricultura era una de ellas, y ahora vamos a ver que la agricultura, ahora van a ver que este movimiento que está cortando la Torá es para dejarnos una gran enseñanza a nosotros. Ahora lo van a ver. ¿Por qué deberíamos morir ante tus ojos, ante tus propios ojos, nosotros y nuestra tierra? Compra nuestros cuerpos y nuestra tierra a cambio de pan. Convirtámonos en siervos de Faraón y dejemos que nuestra tierra también sea suya. Danos semilla de grano. Vivamos y no muramos, que la tierra no se vuelva desolada. Ustedes tienen que entender que la Torá muchas veces es un canto de protesta contra la cultura imperante. Lo que está describiendo acá es la cultura de Egipto. La cultura de Egipto es una tierra que le pertenece al faraón y a sus sacerdotes, y la gente no es dueña de nada.
y la gente es esclava del faraón, porque el faraón está por encima de la ley y es dueño de los cuerpos de la gente. Los reyes en la antigüedad no estaban sometidos a la ley del lugar. Esa es una de las grandes revoluciones de la Torá. Cambiar para siempre la lógica de el poder de los de turno. Nuestro modelo de Torá viene a criticar y a destruir ese modelo, donde el rey y su séquito es dueño de todo y la gente es esclava. Y les voy a dar 2 ejemplos bien concretos para ver cuando venga la entrega de la Torá y el cambio de vida, a qué se refiere la Torá. Si salimos de Egipto, donde el rey y sus sacerdotes son dueños de toda la tierra, y fundamos un país nuevo, ese país, los sacerdotes no tienen tierra. La Torá va a decir, los Kohanim no son dueños de la tierra, que cada tribu le preste un pedazo de tierra para vivir. La tribu de Leví no recibe tierra en la repartición de tierras. Y los Kohanim son un subgrupo, los sacerdotes, un subgrupo dentro de los levitas. Entonces fíjense cómo construimos una sociedad criticando u oponiéndonos a esta sociedad, donde el poder está concentrado en la concentración de todos los bienes y de toda la tierra en pocas manos. Y la propuesta judía es, repartimos la tierra entre todas las tribus por igual, menos los sacerdotes. Y el segundo ejemplo es, no hay esclavos. Y si hay, tienen que salir al 7º año. Lo máximo que te podés esclavizar son 6 años, máximo. Al 7º tenés que dejarlo libre. Y solo se queda esclavo si la persona decide quedarse esclavo, y como ya estudiaremos en Shmot, hay que hacer un agujerito en la oreja porque no escuchó bien, porque Dios te dijo, no hay esclavos, no sean esclavos, sean todos libres. Yo sé que en el siglo XXI parece obvio, pero hace 4.000 años no. Entonces, la Torá está criticando el régimen de vida de Egipto, porque lo describe primero y después va a dar leyes en contra de todo este modelo. Este modelo de concentración de bienes, de riqueza y sobre todo de tierra, y de tierra en mano de los sacerdotes, no es bueno. Acá me dicen como Alberto, puede ser. Armando dice, por eso se dice que la Torá viene de Dios. No entiendo a qué se refiere Armando. Y Betina pone, Yosef aumentó el poder del faraón concentrando bienes bajo su custodia. ¿Cuánto de su vida en Egipto influenció en su actitud? Fabián, Y Armando. si la Torá viene de Dios, significa que está por encima del rey. Si el rey está por encima de la ley, se está poniendo a la altura al nivel de Dios. Entonces, una interpretación de que la Torá viene de Dios es para decir que está por encima, si viene de Dios, está por encima de todo el mundo, inclusive el rey. Está bien, el razonamiento es correcto y le agrego, la Torá tiene leyes para el rey mismo y límites para el rey mismo. El rey nunca está por encima de la Torá y eso es fundamental. La ley es para todos. Pero al día de hoy es común que un gobernante, incluso en Estados Unidos, un gobernante, un presidente, se ponga por encima de la ley. Y está pasando hoy en muchos países, inclusive Estados Unidos, Bueno, que se supone que es la cuna de la democracia. no quiero entrar en una discusión política, la Torá lo prohíbe esto. Esto no es la propuesta de la Torá, todos estamos sujetos a la ley, incluso Dios también, porque el modelo que presenta la Torá es un modelo de pacto, y el modelo de pacto es cumplí vos y cumplo yo, los dos tenemos que cumplir. Yo no puedo hacer lo que yo quiera, en términos de Dios incluso. Dios también está sujeto al pacto que estableció el pueblo judío. Es un modelo muy distinto al de los reyes autoritarios y la concentración del poder. Respecto a lo que pregunta Betina, es en cuánto influyó la educación egipcia en Yosef y en cuanto a la responsabilidad de los hermanos.
Yo entiendo que la Torá acá no está poniendo en Yosef nada, simplemente Yosef encontró que él puede obtener lo mejor para él sirviendo los intereses del faraón. Y el interés del faraón era concentrar la mayor cantidad de poder. La Torá va a venir a irrumpir con esos modelos y va a decir, nunca hay que darle a nadie la concentración del poder. Repito, siglo XXI es obvio. Hace 4.000 años no era obvio, hace 3.000 tampoco, hace 2.000 tampoco, hace 500 tampoco, hace apenas 200 años era obvio, empezó a ser obvio esto. Empezó a ser obvio, no, apareció. Entonces, la Torá viene a combatir este modelo, el modelo en el que Yosef intenta satisfacer las ansias de poder del faraón. Yosef compró todas las tierras del cultivo en Egipto para el faraón. Cada hombre en Egipto había vendido su campo porque la hambruna era demasiado para ellos y la tierra se convirtió en propiedad del faraón. Yosef trasladó a la gente a las ciudades en todas las fronteras de Egipto, de un extremo al otro. Y las personas dejaron de ser personas y pasaron a ser bienes del faraón. Y por eso todo esto empieza con un vínculo entre vos y tus bienes. Y el faraón hizo del vínculo entre él y sus bienes el peor de los vínculos posibles. La absoluta gula o el absoluto deseo irrefrenado de quedarse con todo. Como dicen ahora en la política moderna, hay un movimiento político que dice, vamos por todo. Bueno, el faraón fue por todo. Y yendo por todo, obviamente destruyó su país. Vamos a ver que es imposible construir un país sano cuando hay ese nivel de concentración de poder. Bien, pasa lo mismo con una familia, pasa lo mismo con una relación. Así como no es sano que un país tenga a un soberano como concentrador de todo el poder, de toda la riqueza, de todos los bienes, tampoco es sana la familia donde hay uno que decide todo. Y nadie puede opinar ni gastar sin la aprobación de uno. Esos vínculos que todavía sí siguen existiendo son muy dañinos. Y las familias y las relaciones son buenas cuando uno logra repartir un poquito más la toma de decisiones, la responsabilidad, el manejo, la distribución. Quizás hoy ya sí esté un poquito más difundido. Pero ¿saben cuántos siglos tenemos de mujeres que no pueden tomar decisiones económicas en sus casas? De familias donde el dueño de la plata era uno y el resto debía siempre pedir permiso. Estas son las cosas que todavía nos cuesta cambiar y que la Torá pone acá en evidencia de cómo el poder se busca sometiendo al resto a tus propias decisiones. Y esto es lo que hace el faraón y lo que tal vez tenemos que tener como alerta nosotros en nuestra vida. La única tierra que no compró fue la de los sacerdotes, ya que los sacerdotes tenían una asignación de comida del faraón. Comieron la porción de comida del faraón les dio y no tuvieron que vender sus tierras. Esto es lo que les decía antes, ¿no? Los sacerdotes sí tenían tierra en Egipto y los faraones los sacerdotes cobraban un sueldo del faraón. Por eso quiero contarles la institución judía fundamental como contrapeso de la institución sacerdotal judía, porque nosotros como pueblo judío también desarrollamos una clase sacerdotal, y esa clase sacerdotal que se desarrolló también tenía los mismos riesgos de correr que esto que estamos hablando acá. ¿Saben cuál es el riesgo? El mismo que tiene, según algunas voces de la propia iglesia, la iglesia en la Argentina. Si a vos te mantiene económicamente el poder, ¿qué nivel de independencia tenés
para denunciar. Cuando vos recibís fondos oficiales, ¿cómo criticás? Perdón. Entonces, lo que nosotros tenemos, gracias, lo que nosotros tenemos en este modelo de independencia económica es la posibilidad de no estar atado o no estar sujeto al poder de turno. Por eso la contracara del sacerdote en la tradición judía es el profeta. El sacerdote era parte del establishment. El sacerdote muchas veces tenía que convivir y compartir con quienes le daban su comida y su vivienda. En cambio, el profeta es la voz que denuncia sin miedo porque no está sostenido económicamente por el establishment. En los últimos años hubo muchas voces en la iglesia argentina que piden renunciar al aporte oficial de fondos para poder tener más independencia a la hora de denunciar. No conozco si esto prospera o no prospera, pero sepan que en Israel pasa lo mismo. El mundo rabínico ortodoxo tiene fondos del Estado para su funcionamiento. Y entonces uno se pregunta a veces con qué independencia puede ese rabinato denunciar actitudes o posturas del gobierno de turno. Por eso lo mejor es construir modelos religiosos independientes en su financiamiento. Y en lo micro pasa lo mismo. El rabino debiera tener otro trabajo y no depender económicamente de su comunidad para que pueda decir tranquilo lo que piensa, o debiera ser empleado de la comunidad y limitarse en sus críticas para no perder su trabajo. Es la misma disyuntiva. Y si bien viene el Talmud cuando se plantea esto hace 2000 años, dice, bueno, sería ideal que el rabino tenga otro trabajo porque así no depende económicamente en su función. Pero cuando tiene otro trabajo y no depende económicamente de su función, no cumple bien su función porque no le alcanza el tiempo. Entonces estamos atrapados en un mundo que no va a ser nunca ideal y que hay que lograr cierto equilibrio para que ningún extremo domine nuestras vidas. Ya sabemos que no vamos a tener rabinos hoy con independencia total, o curas, o imanes, o pastores. Entonces tenemos que estar muy atentos a descubrir cuándo la postura del que te habla es independiente y auténtica y cuándo es simplemente una voz sometida. Y eso sí podemos descubrirlo. Entonces, como les digo siempre, nunca hay que escuchar a la voz o a la autoridad religiosa ciegamente. Siempre hay que tener una mirada crítica. Y este es un nuevo ejemplo de ello. Tenés que descubrir si lo que te dicen es realmente un mensaje auténtico que lo cree fervientemente, o lo que te está diciendo lo dice porque el poder político de turno lo está condicionando. Y esto es válido para las autoridades eclesiásticas, religiosas de un país, de una comunidad, de un municipio o de donde sea. Todo esto que les digo es porque me dijo la comisión directiva del ARNO que se los diga. Por eso se los digo. Bien, volvamos a nuestro texto. Yosef anunció a la gente, hoy he comprado tus cuerpos y tus tierras para el faraón, aquí hay semillas para ti, planta tus campos, cuando produzca grano, tendrá que dar 1/5 al faraón. Las otras 4 partes serán tuyas, como grano de semilla para tus campos y como alimento para ti, tus esposas y tus hijos. Bastante bien. No, Y acá, acá. la Por eso te diferencia... llevan
30%. Alguien se silenció, como habitualmente pasa. De acá surge el porcentaje de donación que pide el Islam, que lo va a hacer muchos años después, pero que tiene este antecedente. La cuota de donación del Islam es el 20%, un quinto. Nosotros ya lo vimos con Jacob, que pedimos el 10%. Hacemos un descuento, práctica habitualmente. Entonces, en la fuente judía del 10% la leímos hace poco, ¿se acuerdan? Cuando leímos Jacob, hace poco no, hace como un año, yéndose de su casa, encontrándose con el desierto y diciéndole a Dios, si me va bien y llego bien, el 10% de todo lo que yo gane será para vos. Y a partir de ahí, el pueblo judío entiende que del 10% de lo que ganamos, tenemos que donarlo. El Islam va a aplicar esta otra lógica y va a pedir como donación el 20%. Lo que importa es el fondo, y es que Jacob está prometiendo donar el 10% como pedido para que le vaya bien en la vida. Y acá están esclavizando al pueblo y obligándolos a pagar el 20%. No es una donación, no es un aporte, igual el pueblo judío tampoco es voluntario, pero esto no es un aporte que surge ofrecido espontáneamente, sino que es una imposición de una autoridad que entiende que no le sirve de nada quedarse con la tierra, que le sirve a que la gente la trabaje y cobrarle el 20% de ese trabajo. Y así tenemos un nuevo orden, una organización económica distinta en Egipto a partir de este momento. ¿Han salvado nuestras vidas? Respondieron, solo déjanos encontrar favor en tus ojos y seremos los siervos del faraón, y en la desesperación todo es aceptado. Yosef estableció un decreto que está en vigor hasta hoy, que una quinta parte de lo que crezca en la tierra del cultivo de Egipto pertenecía al faraón. Solo las tierras sacerdotales no pertenecerían al faraón. Y esto se extendió a casi todo el mundo. La mayoría de los países, sobre todo europeos, las tierras eran del rey. Y la gente no era dueña de la tierra. O por lo menos la mayoría de la gente. Sí, Tomás pregunta por la FIP en Egipto. Sí, exactamente. Este era el antecedente de la FIP que nació allí. Pero lo cierto es que la idea de que la tierra le pertenece al rey y que la gente no es dueña, existió y sigue existiendo. De hecho, hay lugares como Inglaterra donde nadie puede vender la tierra a perpetuidad. Se vende por 99 años. Y esto tiene que ver, obviamente, con las concepciones de que la tierra no es de la gente no la compró definitivamente, hay un dueño de toda la tierra. O sea que esto claramente es algo que llegó para quedarse. Acá dice Aníbal, 20% más 35% de ganancia, 21% de IVA y 3% de ingresos brutos. O sea, Aníbal prefiere el 20% musulmán que pagar los impuestos en Argentina. Pero la diferencia, Aníbal, es que la parte religiosa hay que pagarla por el 100%. No hay 50% en negro, no hay evasión. Uno tiene que ser honesto con lo religioso, obviamente, y con todo, pero especialmente con lo religioso. Mientras tanto, la naciente nación de Israel vivía en Egipto, en el distrito de Goshen, adquiriendo propiedades allí, y fueron fértiles, y su población aumentó muy rápidamente, algo que le pasó al judío muchas veces en su historia. Le fue bien, prosperó, se expandió y se multiplicó. Entonces, pasamos a una nueva parashá, terminamos esa parashá y empezamos la última parashá del libro de Bereshit, de Génesis, que estamos terminando ya. Jacob hizo de Egipto su hogar durante 17 años, vivió hasta los 147 años.
Cuando Israel se dio cuenta de que pronto moriría, llamó a su hijo Yosef. Si realmente quieres hacerme un favor, dijo, coloca tu mano debajo de mi muslo, actúa hacia mí con verdad y amabilidad y no me entierres en Egipto. Muy bien. Se acerca el final de la vida. Uno, cuando siente que el final de la vida está cerca, quiere tratar de dejar las cosas más en orden posible. Cuando uno llega hacia el final de su vida con paz, con tranquilidad, habiendo vivido bien, uno quiere irse bien también. E irse bien implica solucionar y arreglar potenciales problemas futuros y hacer las cosas bien. Hay gente que nunca puede hacer esto porque lo aterra la idea de no estar físicamente alguna vez en la Tierra. Y como lo aterra tanto, no se anima ni a pensarlo. Y como no se anima ni a pensarlo, lo deja. Entonces, tenemos que ser capaces de poder pensar en nuestro día de mañana sin tener el miedo abrumador que nos lo impide. Porque uno tiene que vivir y morir de la misma manera. Y si viviste bien, tenés que pensar en morir bien también. Y morir bien es pensarlo, incorporarlo y trabajarlo y llegar como querés llegar. Y entonces Jacob empieza a darse cuenta que tiene que empezar a pensar en esa etapa de su vida. Y pensar en esa etapa de su vida implica en lo que él hace, que él necesita que su hijo complete algo que él no puede completar. Él se da cuenta que su vida tuvo un sentido y que en el final de su vida cambió el sentido de su vida. Y él quiere volver a su sentido original. Y no tiene las fuerzas para hacerlo, no tiene la posibilidad de hacerlo. Y entonces llama a su hijo y le hace prometer algo que a él lo va a dejar en paz. Entonces, yo quiero preguntarles a cada uno que piense si alguna vez alguien, antes de fallecer, les entregó un mandato que después les pesó mucho. A veces, sin darnos cuenta, sin querer, algunos en esos momentos, le ponemos a nuestros hijos o a nuestros cónyuges una mochila que después pesa muchísimo. Con la mejor intención y con la idea de cerrar tu vida bien. Entonces yo quería terminar el encuentro de hoy con este versículo, quería llegar hasta acá y no otra vez porque me parece que tiene uno de los mensajes más profundos que encontramos en este relato. Y es, si vos amás profundamente a los que tenés cerca, si en vida no tenés que ponerles mochilas, imagínate después. Porque cuando vos cargas con un mandato a una persona en vida, tenés la posibilidad en el momento de darte cuenta y liberarlo. Después no. Entonces, los momentos finales de la vida hay que pensarlos muy bien, porque no tenemos que hacer que otros pasen sufrimientos, penurias, vayan a psicoanálisis o tengan un montón de situaciones complicadas, porque no pueden cargar tanto peso. Ahora después vamos a ver la semana que viene qué le pidió Jacob a Yosef y si Yosef lo podía hacer o no. Pero me alcanzó esto y quería terminar acá para que piensen que vivir bien, una buena vida, implica preparar bien el final de la vida. Y preparar bien el final de la vida, entre otras cosas, es no dejar mandatos y pesos que no puedan ser llevados, que le pesen demasiado a los que vienen atrás. Bueno, les agradezco la paciencia, el haber estado allí, escuchando, participando de Torá, y les deseo una buena semana, que terminen bien, nos vemos mañana, el viernes, o cuando sea, o el martes que viene,
en nuestro encuentro. Gracias, buena semana para todos. Chao, gracias. Gracias, Hasta luego. Fabi. Chao, gracias. Cuídense, no corran mucho. Qué bárbaro, ¿eh?